Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube, Ricardo da Silva M. Y me pueden conseguir a través de las redes sociales como Ricardo Silva M para cualquier red social. Como siempre les comento, si les gustó el video, simplemente le dan me gusta al final del mismo. Y los invito también a colocar cualquier comentario que por allí siempre les voy a estar dando respuesta. Hoy vamos a hablar sobre lo que es razón, beneficio, costo y para eso hoy estaremos trabajando en función de una presentación y una hoja de cálculo que comparto a continuación para ustedes. Ok, ya la pueden visualizar en sus pantallas. El concepto básico del análisis beneficio-costo no es más que la razón entre los beneficios y los costos descontados que puede tener un proyecto de inversión o público o privado. Los factores críticos a considerar dentro del análisis razón, beneficio, costo siempre son los mismos, que serían la determinación precisa de todos los costos y beneficios del proyecto, la selección de la tasa de descuento adecuada o apropiada y el cálculo de la vida útil del proyecto. De hecho, en su libro, Joseph Stiglitz trabaja un poco sobre cuál debería ser la tasa de descuento apropiada para evaluar un proyecto de inversión y se plantea lo siguiente. En el análisis social beneficio-costo, en cada proyecto se presentan flujos de costos y beneficios futuros que deben ser descontados a valor presente a una tasa determinada para poder evaluar los proyectos. No existe consenso respecto a la elección de la tasa de descuento en un proyecto social. Entonces, a partir de eso, Stiglitz en su libro resume tres formas de realizar la elección. La primera, utilizar la tasa de descuento, o dice que la tasa de descuento, mejor dicho, debe reflejar la tasa que afecta al consumidor, es decir, la tasa a la cual el consumidor puede pedir prestado. Y eso no es más que considerar la tasa activa que puede ofrecer un banco por un préstamo. Luego, como segundo hito, él establece que reflejar en la tasa de descuento el costo de capital, esto es la tasa a la cual el productor puede pedir prestado. Ahí básicamente está más atado a cuánto me cuesta a mí invertir un dinero en un proyecto de inversión. Y finalmente, él dice que la tasa de descuento no debe reflejar las tasas de mercado, ya que un proyecto por su larga duración podría afectar a varias generaciones, por lo que las tasas actuales de mercado podrían no representar el comportamiento correspondiente a todo el ciclo de vida del proyecto. El objetivo general del análisis beneficio-costo está en comprender la economía del sector público, realizando una evaluación del proyecto, así como una comparación de alternativas, utilizando el método de evaluación beneficio-costo. Si lo vemos desde el punto de vista del sector público, identificas las diferencias fundamentales entre las alternativas económicas de los sectores público y privado. Si lo ves para la razón, en el caso de un proyecto, utiliza la razón beneficio-costo para evaluar el proyecto. Si lo ves para la selección de alternativas, siempre vas a elegir la mejor opción entre dos alternativas utilizando el método de la razón beneficio-costo incremental. Y cuando lo ves con alternativas múltiples, determinas la mejor opción entre las alternativas múltiples con el método del valor de la razón beneficio-costo incremental. Cuando piensas en proyectos del sector público, piensas en que son propiedad pública, los utilizan y los financian los ciudadanos de cualquier nivel en el gobierno. El objetivo fundamental es proveer servicios a la ciudadanía buscando el bienestar público y no, en este caso, la ganancia. En el caso del proyecto del sector privado, son propiedad de las corporaciones, asociaciones o individuos. Los productos y servicios de los proyectos del sector privado los utilizan consumidores y clientes de manera individual. Entonces, comenzamos aquí a establecer algunas diferencias entre sector público y sector privado.
En cuanto a la magnitud de inversión, el sector público generalmente es más grande, requiere de un mayor músculo financiero a el caso del sector privado. En el sector privado algunas son grandes, la mayoría son medianas a pequeñas en cuanto a magnitudes de inversión. En cuanto a la estimación de vida, en el sector público generalmente es más larga de 30 a 50 años. En el caso del sector privado es mucho más corta de 2 a 25 años. Pudiésemos decir que para efecto de la N, todo lo que supere 30 años ya lo puedo declarar de una vez como una perpetuidad para efecto de la valoración. Desde el punto de vista del flujo efectivo anual estimado, en el sector público no tiene ganancias, se estiman costos, beneficios y contrabeneficios. En el caso del sector privado, el ingreso contribuye a la ganancia. Se estiman entonces los costos. Los costos no es más que la estimación de gastos para la entidad gubernamental para la construcción, operación y mantenimiento del proyecto, menos cualquier valor de salvamento. En el caso de los beneficios, lo podemos definir como las ventajas que experimentará el propietario, el público. Contra beneficio, desventajas para el propietario cuando se lleva a cabo el proyecto bajo consideración. Los contrabeneficios pueden consistir en desventajas económicas indirectas a la alternativa. Estimar y coincidir esta variable es difícil, dado que tiene un impacto económico importante. En cuanto a financiamiento en el sector público, lo podemos hacer vía impuestos, pago de derechos, bonos, fondos particulares. En el caso del sector privado, acciones, bonos, préstamos propietarios individuales. En cuanto a la tasa de interés en el sector público es mucho más baja que en el sector privado, que es más alta con base en el costo del capital en el mercado. Criterios de elección de alternativas. En el sector público pueden ser criterios múltiples, en el sector privado principalmente basado en la tasa de rendimiento. Ambiente de evaluación en el sector público está influido por la dinámica en la política. En el sector privado es principalmente económico. Al final, tú lo que vas a hacer es un contrapeso entre lo que tienes en el sector público y el sector privado. El proceso de evaluación y selección de un proyecto del sector privado en principio es más limpio, comparado al punto de vista del análisis en el sector público, ya que deberá determinarse antes de que se efectúen los cálculos de costos, beneficios y contrabeneficios, y antes de que se plantee y se lleve a cabo la evaluación. Existen diversos puntos de vista para cualquier situación y las diferentes perspectivas pueden alterar la clasificación de ese flujo efectivo. En su documento de trabajo, que ustedes lo tienen publicado en el espacio virtual, se establece en la metodología la elección de proyectos mediante el análisis social del beneficio-costo. Entonces allí, básicamente lo que se explica es que es una metodología que está desarrollada sistemáticamente para realizar valoraciones de beneficios y costos asociados a inversiones públicas o proyectos en general, donde se presentan elementos no monetizables y se busca obtener como resultado beneficios cualitativos que van más allá de la rentabilidad monetaria. Para Stiglitz, en su libro, un proyecto debe emprenderse si el total de los beneficios exceden los costos totales, o si la relación beneficio-costo es mayor a la unidad. Stiglitz también afirma que si un gobierno debe elegir entre una serie de proyectos, entonces debe escoger aquel que tenga el mayor beneficio neto, no el que le reporte mayor relación beneficio-costo. Dentro de la elección de proyectos mediante el análisis social beneficio-costo está el concepto del excedente del consumidor. Y el excedente del consumidor yo lo puedo definir como la diferencia entre la cantidad máxima que está dispuesto por pagar un consumidor por un bien o servicio y lo que va realmente en pago. Dentro del escrito, también Stiglitz identifica dentro de un conjunto de posibles proyectos a ser considerados, lo cual resulta de que para alcanzar un determinado objetivo de producción
existen tecnologías alternativas y forma parte de la organización los factores productivos que, en función de su escasez relativa, ello exige escoger la mejor alternativa de producción para alcanzar la meta de producción, y en esta fase deben listarse esas alternativas. Después, el otro punto importante es identificar las consecuencias completas de cada alternativa de producción o proyecto de inversión de la firma. Se señala que la gestión privada de un negocio está interesada con los factores productivos y los productos. El análisis costo-beneficio requiere identificar no solo dichas consecuencias de proyectos alternativos, sino también los desperdicios de recursos asociados. Asignar un valor a cada insumo y a cada producto. En atención a ello, se deben identificar los costos de los varios tipos de trabajo según sus habilidades en la vida de la planta, y los costos de los insumos restantes, así como la calidad del producto final. En un análisis comparativo, que los proyectos de inversión alternativos, incluyendo los costos de manejo de los desperdicios de factores productivos. Agregar los costos y los beneficios de cada proyecto para estimar su rentabilidad total. La firma ahí deberá aprobar y ejecutar el proyecto con la mayor rentabilidad, que sería igual a decir, si todos los proyectos mostraran pérdidas, estos serían descartados. El gobierno realiza un análisis social de sus inversiones, empleando el método costo-beneficio, de que se difieren del análisis privado en dos aspectos fundamentales. Primero, mientras que la rentabilidad es el único criterio para una inversión privada, el gobierno no busca otros resultados, metas ambientales, por ejemplo. Segundo, el gobierno podría utilizar precios de mercado ajustados o calcular precios que no son de mercado. Valoración de consecuencias para el gobierno. La firma únicamente busca la rentabilidad de una inversión, pues esa es su motivación en el proceso productivo. El gobierno, por el contrario, busca una gama de resultados o consecuencias de un proyecto de inversión pública, los cuales podrían incluir resultados ambientales de tipo recreativo o la generación de empleo en zonas deprimidas. Valoración diferencial de beneficios. Costos. La firma utiliza los precios del mercado para valorar sus rentas brutas y netas. Y costos. Mientras que el gobierno enfrenta dos situaciones en las que hay que utilizar valoraciones sociales. 2. Inexistencia de precios al mercado. Corresponde a las situaciones en que los bienes y factores productivos atinentes a un producto público no se ofrecen en el mercado y por lo tanto no se cuentan con precios de mercado. Este es el caso del aire limpio y de las vidas humanas salvadas. Fallos del mercado corresponden a situaciones en que los precios del mercado no son precios de eficiencia social y por lo tanto deben ajustarse para reflejar condiciones de competencia bajo la regla social de Pareto. El análisis social de costo-beneficio considera métodos para desarrollar sistemáticamente una valoración de beneficios y costos de las inversiones públicas cuando los precios de mercado no se ajustan a la regla paretiana de la eficiencia social. En ese orden se proponen formas para valorar beneficios que no son monetizados en la economía, como es el valor de los beneficios ambientales y de salvar vidas y proteger las vidas. Además, como la valoración de bienes y servicios, que si bien son valorados por el mercado, pueden reflejar imperfecciones importantes. Entonces, con eso entramos ya en la metodología. Y nos vamos por la razón beneficio-costo convencional. La fórmula será la que ustedes están viendo en pantalla, valor presente, de los beneficios dividido entre la tasa más el valor presente de los costos.
Si ahora quieres trabajar con los contrabeneficios, la razón beneficio-costo te quedará como valor presente de los beneficios menos valor presente de los costos. Todo eso dividido entre la inversión inicial más, en este caso, los costos asociados al equipo. Seguimos por acá. Ahora, si utilizas la razón beneficio-costo convencional, pero utilizando el valor anual equivalente, te va a quedar como valor anual equivalente de los beneficios, divide valor anual equivalente de la inversión más valor anual equivalente de los costos de operación y mantenimiento. Todos entienden el por qué VAE de inversión más VAE de costos de operación y mantenimiento. Aquí básicamente deberíamos considerar todo lo que corresponde a la inversión de ese equipo de trabajo, de lo que estemos depreciando, y todos los costos de operación y mantenimiento que se puedan visualizar desde hoy para mañana. La razón beneficio-costo modificada parte de la expresión valor presente de los beneficios menos valor presente de los costos de operación y mantenimiento, y todo eso dividido a 1. La razón beneficio-costo modificada utilizando el VAE será VAE de beneficios menos VAE de beneficios menos VAE de costo de operación y mantenimiento, y todo eso dividido entre el VAE de la inversión. Propiedades: si la razón beneficio-costo es mayor a 1, siempre voy a aceptar el proyecto de inversión, porque eso me garantiza que el BPN sea igual a 0. Tiene que haber consistencia entre la razón beneficio-costo tradicional con la razón beneficio-costo modificada, y si se cumplen cualquiera de las dos, ya estamos diciendo que si la razón beneficio-costo es mayor a 1, eso te va a garantizar que el BPN sea mayor que 0. Si la razón beneficio-costo es igual a 1, eso implicará entonces que el BPN es igual a 0. Otros criterios de operación importantes: si son proyectos de inversión, cierre del beneficio-costo es mayor a 1, excepto, y si la renta beneficio-costo, que es la segunda que estamos haciendo aquí, será, en este caso, para proyectos independientes, si la razón beneficio-costo es mayor a 1, yo aceptaría el proyecto, y si la razón beneficio-costo es menor a 1, yo rechazaría el proyecto. Cuando tienes una recuperación de la inversión, entonces la razón beneficio-costo te quedará como valor presente de los beneficios, está dividido entre la inversión base menos el valor presente de esa recuperación que hiciste en algún momento, y todo eso le vas a sumar valor presente de los costos de operación y mantenimiento. En el caso de proyectos mutuamente excluyentes, allí tenemos que pensar en el flujo de caja incremental. Entonces, la metodología lo que dice es que primero deberías estimar cuáles son o cuál es el delta del costo y el delta del beta. Y después que tengas el delta digamos, de los costos y el delta de los ingresos, simplemente es más un tema de trabajar en función a los datos que conoces en la fórmula. Los criterios, los mismos. Si la razón del delta de beneficios sobre el delta de los costos es mayor a 1, eliges el proyecto, en este caso con mayor inversión base. De lo contrario, entonces siempre vas a elegir el proyecto que tenga la menor inversión base. Ya eso lo vamos a ver en un ejemplo. Conclusiones. El análisis costo-beneficio provee un conjunto de procedimientos sistemáticos por medio de los cuales una firma o el gobierno puede valorar si corresponde asumir un proyecto o programa, lo cual también es válido para la escogencia de otros proyectos no programados, para valorar
la firma utiliza los precios de mercado para valorar las consecuencias de los insumos y de esa manera yo pudiese utilizar como firma los precios de mercado para valorar así las consecuencias de los insumos y productos con referencia a los beneficios netos. Serían mis ganancias netas que se pueden asociar en los diferentes años de ejecución del proyecto. El método parte de la hipótesis de descontar esas ganancias netas de futuros periodos para calcular el valor descontado en el año presente. Finalmente, el análisis social costo-beneficio considera los mismos procedimientos de análisis privado de costo-beneficio, un ámbito ampliado de consecuencias como la salud financiera, el piso. Lo primero que en este caso hay que preguntarse es establecer, digamos, esa tasa de descuento apropiada o adecuada, si es que no la tenemos para efecto del proyecto, dado que eso será una variable muy sensible.